Hola amigos, bienvenidos a su programa de Cábala y Misticismo. Yo soy Jorge Nájera. El día de hoy tenemos la visita de Álvaro. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y Alejandro, que nos acompaña el día de hoy para continuar estas charlas sobre la Cábala aplicada a la vida cotidiana. Continuaremos con el tema de prosperidad y riqueza que hemos estado manejando últimamente. Y bueno, una de las cuestiones más importantes que tenemos es el manejo de los deseos para manifestar riqueza y bienestar en nuestras vidas. Tal vez el principio creativo más importante de la Cábala es definir qué es lo que queremos en la vida. Y bueno, mientras más claro tengamos la intención y el propósito, más fácilmente podemos manifestar bienestar en nuestras vidas, ¿no? Tal vez la pregunta más importante es cómo es que yo enfoco mi conciencia y sé qué es lo que quiero en la vida. Primero que todo tenemos que hacer como un acto de reflexión y poder entender que hay una gran diferencia entre la necesidad y el deseo. La necesidad es algo imperioso, es algo que si lo dejamos de hacer, dejamos de existir, mientras que el deseo es como una veladura de estas necesidades y que nos lleva a otro tipo de satisfactores. A mí me gustaría distinguir, es muy interesante la cuestión entre la necesidad y el deseo. Yo como tal tengo ambas, pero me gustaría como definir y darle enfoque a qué es necesidad y qué es un deseo. Bueno, la necesidad en Cábala es el impulso a existir, a vivir. Podríamos decir que la necesidad está contenida en la esencia misma de la vida, del cuerpo, de la conciencia celular. Ahí es donde están los instintos, está literalmente la necesidad de supervivir. Podríamos decir que la primera necesidad que tenemos es respirar, y es algo que no podemos dejar de hacer, es imperiosa, y si lo hacemos dejamos de existir. Tenemos necesidad de alimento, necesidad de vestido, de un lugar donde vivir, de protección. Eso sería como lo básico, la necesidad es lo básico. Sin embargo, el deseo es como un proceso más enfocado al crecimiento y a la evolución. Una vez que yo he desarrollado esa capacidad de satisfacer las necesidades básicas, empieza a surgir un movimiento diferente, y ese movimiento es cómo es que yo crezco y cómo es que satisfago las necesidades, pero de una manera que me generen mayor placer. A lo mejor la necesidad es comer, y yo puedo literalmente comer cualquier cosa, pero el deseo hace que lo que yo coma esté cocinado o esté preparado de una manera que me genere un placer, podríamos decir agregado, ¿no? Esto ha llevado al desarrollo de la civilización de los seres humanos. Cada vez que yo deseo, estoy tratando de satisfacer una necesidad, pero también estoy buscando placer. Podríamos decir que el deseo es el motor del hombre. Sin deseo no podemos crecer ni evolucionar. Ok, y ahora que nos defines lo que es la necesidad y el deseo, ¿cómo podría yo seguir por el buen sendero y decir, bueno, yo voy a cubrir primero todas mis necesidades y me voy a salir de los deseos? Es decir, me proyecto a lo que en sí, en el ser humano, debería de ser lo propio, ¿no? La necesidad. ¿Cómo puedo llegar a hacer eso? Bueno, la realidad es que debemos de manejar ambas, no podemos disasociarlas. En el momento en el que únicamente me concentro en el instinto, entonces voy a estar deseando recibir únicamente para mí, satisfaciendo de una manera, podríamos decir, infantil. Es como un niño que necesita recibir y recibir, porque si no recibe cuidado, atención, alimento, pues se muere. Entonces, lo que sucedería es de que en la búsqueda de satisfacer únicamente nuestros deseos, en este caso necesidades primordiales, pues estaríamos llevando una vida bastante egoísta y descontextualizada de lo que los demás necesitan. El deseo involucra mucho los afectos y emociones y sentimientos. Podríamos decir que nosotros desarrollamos emociones como una parte básica de la expresión humana, como lo pueden tener los animales, pero las emociones deben de ir creciendo para convertirse en sentimientos, que ya es una interacción mucho más
elaborada, mucho más refinada de cómo es que manejo mis deseos en relación a los demás. Así que a lo mejor mis deseos más desarrollados están en función del bienestar, ya no únicamente satisfacer mis necesidades personales, sino el poder ayudar a que los demás también vivan en plenitud. Y en otro contexto, ese deseo que se transformó en emociones y después en sentimientos, después llega a un nivel de aspiración, una búsqueda de trascendencia y de conexión de un bienestar que está más allá de lo material. Ok, y por ejemplo, legalmente, el bienestar de la persona o el actuar de una persona está delimitado al no transgredir la esfera, se le llama esfera jurídica de otra persona, pero ¿cómo ve la cábala esto? O sea, yo tengo deseos, tengo emociones, ¿se justifica, no se justifica? ¿Hasta qué punto yo podría actuar en ese medio? Si habláramos desde el punto de vista legal, de hecho es muy interesante la pregunta que haces, porque la cábala está muy unida a esta idea de la ley. Torah en hebreo quiere decir ley, y es como los aspectos más profundos del comportamiento humano, y la cábala no puede estar fuera de la ley. Si lo trasladamos a las leyes humanas, podríamos decir que el aspecto que se iguala más a la cábala es lo que actualmente se conoce como los derechos humanos. Cuando nosotros nos referimos a esta relación en comunidad, en esta forma de crecimiento, bueno, el derecho humano va a ser el derecho rector. Así que yo no puedo transgredir otros derechos de otros individuos, ¿no? Y los derechos humanos son básicamente la satisfacción de necesidades, pero también de la búsqueda de la plenitud del ser humano. Así que bueno, pues estamos muy alineados con eso. Va a la par. Y ahora, en este sentido del que hablabas hace un momento, la cuestión de la niñez, que son necesidades básicas, en realidad la cábala como tal, y yo soy una persona adulta, me considero ya más adulto, se supone que hay un crecimiento no solo natural, sino también hay gente que ya cubrió sus necesidades, tiene su situación laboral, tiene su familia, todo. Hay gente que probablemente aún no se sienta satisfecha, y no es por el sentido del querer la necesidad, sino precisamente busca algo más que precisamente no encontramos en otro lado, no lo enseñan en la escuela. Probablemente muchos ni siquiera conocemos la cábala o alguna disciplina que nos ayude a enfocar más allá digamos, de lo físico y de lo... Como un bienestar espiritual, ¿no? Sí, del existencialismo únicamente. Sí, estamos hablando ya de el aspecto de la trascendencia. Podríamos decir que es en esta cadena de necesidades, tal vez la última, el eslabón más elevado, es el de la trascendencia, el de buscarle un sentido a la existencia y que nos permita literalmente dejar huella en este planeta, en este mundo, en nuestra sociedad, lógicamente una huella benéfica, un proceso en el cual nuestra vida, en términos muy prácticos, se diga que valió la pena, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de la cábala, todas las vidas valen la pena. No existen vidas fracasadas, no existen vidas que no contribuyan al desarrollo de la humanidad como un todo. Aún los individuos que se encuentran en etapas, podríamos decir, de trabajo más básico, luchando todavía para satisfacer necesidades, pues las más primordiales, las más esenciales, también son igualmente valiosas. Simple y sencillamente están trabajando en un área de la conciencia donde aportan a la humanidad como un todo experiencia. En otras palabras, no existe nadie que tenga un alma más brillante o mejor que otra. Todos somos igualmente espirituales. Lo que está cambiando es a qué le estamos prestando atención y qué es lo importante. Digamos que yo necesito alguien que me arregle una tubería en mi casa, pues no voy a mandar llamar a un cabalista o a un místico, no, yo mando llamar a un fontanero, y es lo que se necesita. En otras palabras, todos tenemos funciones muy importantes que desempeñar en la vida. El encontrar el propósito de nuestra existencia, el sentido de nuestra existencia, hace que empecemos a trascender la necesidad básica hacia una, podríamos decir, deseo de realización. En el momento que yo descubro que mi vida tiene un sentido,
que me rebasa, que es transpersonal, que va más allá del yo personal, pues empiezo a dirigirme hacia la satisfacción de eso que tú mencionas, de una trascendencia. Ok, ahora vamos a esto. Todos en la vida tenemos metas, ¿no? Todos Sí. tenemos un objetivo, ya sea profesional, ya sea la felicidad, la familia, etc. ¿Cómo puedo hacer yo para enfocar mi estado emocional, o sea, esas necesidades y decir, bueno, voy por buen camino, necesito esto, y no confundirte con lo que estamos hablando, el deseo, el malobrar, todo ese tipo de cuestiones? Una vez que tenemos muy claro el deseo que vamos a manifestar o deseamos manifestar, necesitamos generar un código creativo a través de un lenguaje positivo. Esto se realiza de una manera muy, muy sencilla. Tenemos que escribir literalmente qué es lo que deseamos. Y para ello vamos a utilizar 3 aspectos en esa frase que vamos a escribir. Primero que todo tiene que ser personal, muy, muy relacionada con nosotros, así que debe estar en primera persona. Debe estar en presente, en otras palabras, debe de estar sucediendo, y la tercera cosa es que debe ser positiva. En otras palabras, necesitamos una imagen clara, una imagen mental de lo que deseamos, y esta imagen debe estar llena con un deseo positivo. Por ejemplo, si yo deseo tener un carro, yo no voy a decir me gustaría tener un carro, porque ya esta es una posibilidad, pero no es una realidad todavía. Necesitamos que nuestra mente subconsciente entienda de que es una realidad tangible. Únicamente se va a manifestar aquello que creemos que es posible que se manifieste. Así que tendría que poner, tengo un carro, y después cosas positivas. Un carro en buenas condiciones, perfectamente, no sé, mecánicamente funcionando, a buen precio, pero después tengo que meterle emociones. Y me veo a mí disfrutando este carro para la transportación, me siento pleno, me siento alegre, puedo llevar a mi familia de vacaciones, lo que tú quieras, pero la realidad es que tenemos que utilizar primera persona, presente y positivo. Y bueno, con esto vamos a cerrar esta pequeña charla. En la siguiente hablaremos cómo es que yo utilizo esta formulación de un deseo para conectarme con una reserva ilimitada de poder y poderlo traer a manifestación en mi vida como una realidad construida positiva. Muchas gracias. Pues Álvaro, gracias por invitarnos. un placer nuevamente. Gracias, Alejandro, muchas gracias por estar aquí y Muy esperamos interesante. vernos pronto en este programa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima.